que les va a permitir a ustedes ver dónde se desarrolla más frecuente. Se desarrolla más frecuente dependiendo de la posición. Si es un paciente postrado crónico en cama, ya saben dónde va a ser ustedes. Puede ser la región genital, la región demócrata, las úlceras altas o en el talón. Si es un paciente sentado, lógicamente que las úlceras esquiáticas son las más frecuentes. Si es un paciente de perfil, ven ustedes básicamente dónde puede desarrollar, ¿no? Bueno, ahora que vimos la clasificación, la definición, todo el cambio metodológico y la clasificación. Ahora vamos a ver la prevención, que es lo que ustedes van a aplicar en su desarrollo del cerebro. Ya están a poco ustedes, ¿no? Están a un año, ¿no? Un año del internado. Bueno, están a 2 años de ser cerebro, ¿no? Bueno, entonces, como han llevado epidemiología ya o APS, disculpen ustedes que en la época de Sí. cómo se llamaba diferente, no sé cómo están, atención primaria de salud. Epidemiología. Bueno, entonces ustedes conocen que hay 3 tipos de prevención, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Eso no cambia nada. Pueden meterlo en los cursos, pero las cosas siempre siguen igual. Entonces, el título del tema nos sería prevención. Entonces, por eso es que ahora hablamos de prevención. Hablamos de prevención primaria cuando identificamos primero los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que el paciente no pueda desarrollar la úlcera. Esa es prevención primaria. Disculpen ustedes si estoy recomendando, probablemente lo conozcan, pero solamente estoy remarcando algunos conceptos. Prevención secundaria es cuando ya apareció la úlcera, pero busco curar esa úlcera. Y la prevención terciaria es prevenir las complicaciones de las úlceras igual ya desarrolladas, ¿no? Entonces, que quede bien claro, la secundaria busco la curación, la terciaria busco evitar las complicaciones. ¿Cómo valoro esto? ¿Ya? O sea, ¿cómo hago yo mi valoración? ¿No? Ustedes me van a decir, doctores, y en eso se los voy a mostrar más, pero tampoco quisiera, lo que vamos a ver más adelante, que capten algunas ideas que se los voy a mencionar. Ustedes van a decir, doctor, pero la valoración de la búsqueda de presión hace la enfermera, como dicen los muchachos ahora. ¿Qué tengo que ver con valoración? Doctores, es cierto, pero como médicos debemos conocer para que después no nos quieran dar gato por liebre los enfermeros, ¿no? Si tienen algún médico familiares también enfermeros como yo, pero el que está dirigiendo un centro médico, un apóstol, un servicio debe conocer para que quienes dirigen sepan qué hacer, qué. Entonces, solamente voy a mencionar, hay varias escalas, doctores, varias escalas para valorar las úlceras de presión. Hay la escala de Norton, hay la escala de Nova, la de Abner, hay varias. Yo solamente les voy a mencionar dos que son las que más se usan en los hospitales. A ver, estos puntajes no me interesa, si es que les puedo decir que se aprendan los puntajes, porque eso ustedes copian el cuadro, lo ponen en su escritorio y van a valorar. Lo que sí quiero que aprendan y que sepan es qué valoran. Por ejemplo, en el índice de Norton valoramos estado general, valoramos estado mental, valoramos actividad, valoramos movilidad y valoramos incontinencia. Y los puntajes están acá, pues no, lógicamente, pacientes, como digo, ustedes lo ponen y valoran. Si hay un paciente que, por decir, tiene un estado general malo, que está confuso en su estado general y que por lo tanto está sentado, que no tiene movilidad y tiene incontinencia urinaria, entonces si sumamos me van a dar un puntaje de 10 y ya sabemos que entre 10 y 12 el riesgo es alto. Pero eso, como le dije, estos valores, los puntajes, no les voy a pedir que se lo aprendan, tampoco les vamos a poner preguntas de su examen, pero sí quiero que sepan que valoran. Esto sí es importante de acuerdo. Quiero que sepan que valoran incontinencia, movilidad, actividad, estado mental, estado general. ¿Vamos? Esa es una de los. Y bueno, la otra escala de Nova, solamente para que tengan referencia, por ejemplo, igual los valores están ahí identificados, que es una variación básicamente de la anterior, ¿no? De la escala de Nova, porque igual valora, por ejemplo, estado mental, valora incontinencia,
ya sabemos cómo se valora, ¿no? Entonces, el tratamiento, ya les dije, y ahí hay una diapositiva bien clara que espero que nunca más olviden. Grado 1, grado 2, tratamiento médico. Grado 3, grado 4, tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? A ver, eso es solamente algunos mnemotecnias, por decirlo así, que se deben utilizar para manejar eso. Decimos que cuando la herida, por ejemplo, me llega un paciente con una úlcera, ¿no? Está roja, yo la veo rojita, como decimos nosotros, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cubrirla. ¿Con qué? Ya vamos a ver más adelante con apósitos, no cubrirla con cualquier cosa, sino saber con qué cubrir. Si está amarillenta, ¿qué me indica? Que hay algo de tejido desvitalizado. ¿Qué debo hacer? Limpiar. Y si la veo de color negro, ¿qué significa? Que hay una escara. Y si hay una escara, sí tengo que utilizar tratamiento quirúrgico, o sea, debilidad. Esa es una especie de mnemotecnia, como les digo, que la puse para que ustedes puedan captar, ¿no? Ahora, vamos ya a lo que es el tratamiento. Ya ustedes conocen las escalas, ya valoraron. Ya para darme cuenta que están en la residencia, ya valoraron, ya tienen una úlcera de presión desarrollada. Ahora, ¿qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, ¿cómo vamos a ir tratando progresivamente a un paciente con una úlcera de presión? Las heridas curan a través de la regeneración de piel y distintas estructuras de la piel, que son básicamente proteínas. Y vemos que muchos de estos pacientes, como son pacientes que no tienen un buen estado general, muchas veces no comen, no tienen sonda, no tienen una buena alimentación. Lo primero que yo debo hacer es pedir un análisis para ver cuánto tiene de hemoglobina, cuánto tiene de albúmina, no proteínas totales, sino albúmina básicamente. Entonces, ya lo vamos a ver eso más adelante, pero acá normalmente, como seguramente les habló el doctor ayer, quemados, ¿le vio? Todo paciente con heridas debe tener una dieta hiperproteica. La úlcera es una herida, la quemadura es una herida. Si queremos que eso regenere más rápido de lo normal, no una cantidad de proteína normal, sino una hiperproteica. ¿Y a qué se llama una dieta hiperproteica, doctores? Cuando hay una ingesta en las cuales se incluyan de 30 a 35 calorías por kilo de peso, ¿no? Y cuando se administre entre 1.25 a 1.5 gramos de proteínas en su dieta alimenticia. ¿Ah? Después de eso, veremos si la úlcera necesita una limpieza o necesita un debridamiento. ¿Ah? Y dentro del debridamiento, ya les dije que puede haber un debridamiento que sea de tipo médico o un debridamiento de tipo quirúrgico. ¿Ya? Porque muchas veces esos términos los manejamos, pero no tenemos las definiciones completamente centradas. Entonces, un debridamiento médico, doctores, puede ser autolítico, puede ser enzimático o puede ser mecánico. ¿Y cuál es un debridamiento autolítico? Es aquel en las cuales dicen, ¿no? Se le genera la lisis o la destrucción aprovechando las enzimas endógenas del organismo, ¿ya? No utilizando sustancias extrañas. Por decir, ustedes si conocen un apósito hidrocoloide, esto es un apósito hidrocoloide, son como unos geles que vienen con un cuadrilátero, que vienen con autoadhesivo y se pegan. Entonces, si yo encuentro una herida limpia, con tejido de granulación clínicamente roja, como decimos nosotros, ¿qué voy a hacer? Solamente cubrirlo e hidratarlo. ¿Con qué me hidrato? Con un apósito hidrocoloide, como le llaman. Entonces, lo cubro y las propias enzimas que genera el organismo van limpiando los pequeños productos desvitalizados que existan y van generando la regeneración de estas úlceras de presión. Entonces, esa es la autolítica, en las cuales se utilizan las propias enzimas corporales. Después tenemos el debridamiento enzimático. Ya eso es utilizar, estamos hablando de debridamiento médico, ¿no? Debridamiento médico es autolítico, enzimático y mecánico. Eso es médico, el quirúrgico y eso es otro. O sea, el médico tiene tres: autolítico, enzimático, mecánico. Y después viene el quirúrgico. Entonces estamos
querosina. Una de estas, por ejemplo, como la colagenasa, el fluorelazo es muy bueno, hay que saberlo también, no solamente lo he explicado, pero tampoco fluorelazo es la panacea, doctores. Lo que pasa es que dentro del fluorelazo, cuando una herida se limpia, el fluorelazo contiene una enzima que se llama colagenasa y por eso es que ayuda a regenerar muchas veces mucho más rápido las heridas. ¿Ya? Entonces ese es un debridamiento tipo enzimático. Y finalmente tenemos la tercera variedad del tratamiento médico, que es el debridamiento mecánico. Es en el cual ustedes tienen una herida, por ejemplo, colocan una gasa húmeda sobre la lesión y al día siguiente, bueno, actualmente casi está en desuso, pero lo menciono para que lo sepan, ¿no? La gasa cuando se seca, al día siguiente, con agua tacaína, jalaban y salía todo el tejido desvitalizado. Cosa que no se debe utilizar, pero se menciona porque dentro de la clasificación ahí, ¿no? Entonces se eliminaba todo el tejido necrótico que quedaba adherido a la gasa. Y bueno, ahora viene pues el tejido, el debridamiento quirúrgico, que es el más rápido, pero en el sentido de que sacamos solamente las lesiones, los tejidos que vemos ya completamente desvitalizados, ¿no? Bueno, entonces hablamos acá, por ejemplo, les dije cómo hago yo un tratamiento. Entonces, si encontrábamos una úlcera grado 1, grado 2, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es identificar el factor exógeno. El factor exógeno es la presión. Entonces, lo que hay que pedirle al familiar, al paciente, es que lo cambien de posición cada 1 o cada 2 horas, ¿no? Y después podemos utilizar lo otro que hemos mencionado. Esto para grado 1 o grado 2. O sea, podemos aplicar un aporte hidrocoloide, podemos aplicar un gel o un ungüento y cubrirlo con un apósito, ¿no? Para el grado 3 y grado 4, ya he dicho que el tratamiento es quirúrgico, hay que limpiar de todas maneras, ¿no? Pero estos pacientes llegan muchas veces ya con un cuadro de infección, son pacientes que llegan con fiebre. ¿Y por qué? Porque la úlcera está con secreción y todo lo demás. Entonces lo que hay que hacer primero es hospitalizar al paciente. Y segundo, debemos utilizar antibióticos sistémicos para cortar la infección. Pero previo a eso, cuando llega el paciente con un hisopo se debe sacar una muestra y eso enviará contigo. Porque nosotros siempre damos el antibiótico pensando en las patologías más frecuentes. Pero no hay nada como hacer el cultivo y el antibiograma porque me va a decir exactamente cuál es el germen que existe y a qué antibiótico es sensible, ¿no? Eso es para las úlceras de grado 3 y grado 4. ¿Ya? Bueno, se curan, sí, definitivamente, siempre y cuando logramos eliminar los factores exógenos y apliquemos las medidas adecuadas. Por decir, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, una grado 1 puede curarse aproximadamente en 2 o 3 días. Una grado 2 más o menos en 2 semanas, ¿no? Porque ya hay pérdida de piel. Una grado 3 puede tardar incluso hasta 3 meses. Y una grado 4 puede tardar incluso años. Y si por ahí hay algún factor adicional, como paciente desnutrido, paciente que no recibe los cuidados adecuados, no se lo curan nunca. Pero si aplicamos los cuidados adecuados, sí. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver ya lo que nos corresponde a cirugía plástica. Cirugía plástica, por ejemplo, ustedes han visto colgajos y todo lo demás que se hacen, porque hay pacientes, de repente un paciente. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Hay pacientes con úlcera de presión que a pesar de tener 3 o 4, solamente le haces la limpieza, y hay algunos con grado 3 o grado 4 que además de hacerle la limpieza, lo cierras quirúrgicamente. Por decir, yo tengo, a cualquiera nos puede pasar, cuando padecemos un accidente, nos hospitalizan en estado de coma, Dios quiera que no nos pase nunca, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces desarrollamos una úlcera de presión. Cuando ya salimos de ese estado de coma, el paciente lógicamente va a volver a deambular. Entonces, ese paciente sí se debe cerrar con un colgajo, con un injerto, porque no va a estar postrado toda la vida. Pero si es un paciente, como les dije, de 90 años, un paciente que tiene una enfermedad crónica, que va a estar postrado, hacemos la limpieza, pero muchas veces ya no se realiza el cierre quirúrgico, sino dejamos que se cierre por segunda intención. Porque si ustedes hacen un colgajo en ese tipo de pacientes, muchas veces, y es la realidad de nosotros, los familiares no lo cuidan, están en abandono. Al hacer un corte, ampliamos el área crónica.
y cuando hacemos un colgajo el paciente no puede estar apoyado sobre esa zona. Quiere decir, por decir, si hay una úlcera sacra, el paciente debe estar boca abajo durante 21 días. ¿Qué pasa si es un paciente que usa traqueostomía? No le puedo poner un colgajo, lo único que voy a hacer es una limpieza y ponerlo de costado y que vaya cerrando de manera natural, o sea, por segunda intención. ¿Estamos? O sea, esto que vamos a mencionar es dependiendo de la calidad del paciente, de la calidad, de las condiciones y del estado en el cual se encuentra el paciente. ¿Ya? Entonces, sí, señor doctor. Eso es quirúrgico, eso es quirúrgico, eso es un apoyo, ¿no? En realidad debería ser el médico, pero es cierto, hay enfermeras que tienen un muy buen conocimiento clínico y que saben hacer las cosas, y bueno, es un apoyo, porque ya hay otra realidad en los hospitales. A veces tú pasas la visita para 15, para 20 médicos, para 20 pacientes, un médico y a veces ya pasa el tiempo y algunas enfermeras, como creo que conocen, manejan, porque son las que están en contacto muchas veces con el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver acá los principios básicos para el tratamiento quirúrgico, porque ya estamos pasando aquí, perdón. El tratamiento quirúrgico es eliminar la fuerza piógena, ya lo vamos a ver en las gráficas más adelante. Por decir, si es una úlcera isquiática, por ejemplo, cuando está sentado, muchas veces se saca todo ese tejido circundante y después hay huesos puestos, también se tiene que sacar ese hueso, porque es un hueso contaminado, pero el objetivo es sacar toda la lesión contaminada. Hacer una hemostasia, porque estos pacientes son vasopléjicos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces ellos cortas y no paran nada, tienes que localizar bien, porque son vasos que no, como al no tener el vaso nervoso, que llamamos, entonces el vaso no hace el espacio normalmente que hace otro tipo de paciente, ¿no? Entonces hay que hacer una buena hemostasia y cerrar todo el espacio muerto, la obliteración del espacio muerto. A ver, vamos a ver, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Las dietas, es importante que en la albúmina siempre se mantenga el paciente más de 3 miligramos por decilitro. Ojo, doctores, este es un dato muy importante, ¿ya? Dentro de lo que es valoración proteica del paciente. Y bueno, lo que ya hablamos, ¿no? La dieta hiperproteica, tanto en calorías como en proteínas. Algunos, no es que algunos, también hay estudios hechos en los cuales el suplemento vitamínico, tanto vitaminas A, Z, perdón, A y C, o oligoelementos como el zinc, el hierro y el calcio, deben estar presentes en la dieta. Eso ya lo maneja la nutricionista, pero bueno que ustedes lo sepan. Y si el paciente no tolera la fibra, pues definitivamente hay que ponerle su zona gástrica. Y si no tolera la zona gástrica, llamar para una nutrición enteral o parenteral, que eso ya lo que pasa en los servicios de soporte nutricional. Bueno, los antibióticos que deben estar siempre presentes, porque estos pacientes, además de ser postrados, siempre tienen patologías coadyuvantes como el líquido, las neumonías, y se da el tratamiento en base a lo que es la cloramida, ¿no? Sabiendo que estos son los más frecuentes, estos son los gérmenes más frecuentes, el estafilococos y enterococos, utilizamos siempre un antibiótico para gran positivos y para gran negativos. Y a veces en algunos solamente para gran negativos, porque, por decir, en úlceras sacras, dependiendo de la zona, úlceras sacras son pacientes que defecan y se contaminan con las heces, entonces a veces solamente aplicando ciprofloxacina o clindamicina para los ganadores es más que suficiente para tratar, ¿no? Bueno, hay pacientes, bueno, se debe hacer la profilaxis antitrombótica, ¿no? Porque son pacientes postrados crónicos para que no nos vayan a hacer embolia. Disminuir la presión, ¿no? Aquí dicen cambiar de posición cada 2 horas, ¿no? Es lo que debemos hacer para que el paciente no esté en una sola posición y no vaya agudizándose estos cuadros. Otra cosa, ustedes han visto los pacientes parapléjicos normalmente cuando van a ser operados son pacientes que a veces tienen completamente flexionado las piernas. ¿Y cómo lo opero si ni siquiera lo puedo extender, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones que se hacen es utilizar, por ejemplo, el diazepam, que nos puede parecer una dosis alta, ¿no? Pero se utiliza el diazepam 10 miligramos cada 8, en todo caso el baclofeno 10 miligramos cada 6, ¿no? Y bueno, finalmente, si hay especificidad, podemos recurrir incluso al tratamiento quirúrgico como son bloqueos nerviosos o la lisostomía. Bueno, lo mismo el tratamiento de incontinencia. Cuando se va a operar este tipo de pacientes hay que darle una dieta sin residuos o aplicar un régimen evacuante para que puedan ser operados, e incluso
se puede cubrir una herida con injertos o con colgajos, ¿no? Si es una herida, grado 2, o perdón, grado 3 que ya epitelizó, rellenó, y no hay hueso de cuello, puedo colocar un injerto. Pero si vemos que es una herida aún profunda y no demás con exposición ósea, hay que aplicar un colgajo. Entonces, vamos a ver ya los colgajos básicamente. En este caso, por ejemplo, de las úlceras sacras. Hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, esta úlcera sacra, esto se llama un colgajo, bueno, aquí es un colgajo bipediculado. ¿Por qué? Aquí está la lesión, saco toda la úlcera y aquí hago una incisión sin cortar esto, sin cortar arriba, por eso es como digo, un pedículo arriba, un pedículo abajo, decolo por la parte de abajo, igual con este lado, y los avanzo hacia la línea media para cerrar. Me quedan estos defectos en los costados que los puedo hacer con un cubrir con un injerto, ¿no? Bueno, vamos a ver los colgajos musculares de los más usados. Aquí tenemos una úlcera sacra, ¿ya? Se saca esto. Normalmente nosotros lo pintamos con azul de metileno. Dejamos 4 o 5 gotas y eso nos permite para que nosotros cortemos por esta parte de afuera para sacar todo ese tejido necrótico. Porque si dejamos el tejido necrótico, muchas veces ha pasado. Y como lo vuelvo a repetir, por eso es que van cada especialidad manejando. Yo no me voy a meter a operar una vesícula, porque no lo sé. O sea, tengo el conocimiento básico, pero no sé exactamente lo que hay que hacer. A veces ha pasado que algunos cirujanos, porque parece sencillo ahí, ¿no? Yo digo, saco este tejido y lo cierro de manera directa. Cosa que no es así, porque si yo no saco este tejido desvitalizado, que es el tejido que se tiene infección, en 3 días, 4 días se puede volver a abrir. Acá se hizo un colgajo miocutáneo, porque también se incluyó una parte del músculo, del glúteo, se avanzó para rellenar este defecto. Se corta en B, se saca el tejido, queda una depresión, esto se corta en B, se avanza hacia la otra línea y finalmente esta porción que quedó vacía al avanzar se cierra, por eso es un colgajo en B y Y. Cortamos en B, cerramos en Y. Este es otro, bueno, ese es el diseño de lo que vieron actualmente, es un corte transversal, este es el sacro, aquí en el defecto, aquí cortamos una porción del glúteo para que pueda esto rellenar en esta porción, ¿no? Y aquí tenemos el defecto ya cerrado, ¿no? Y como ven ustedes, por ejemplo, este glúteo, por ejemplo, tiene una irrigación y así corten esta zona, igual tiene una irrigación de la parte profunda que yo lo puedo movilizar y no va a sufrir el colgado. Bueno, ahí lo mismo que estábamos viendo, otra manera de cerrar, es un pediculado, este es un colgajo de avance en BY, cortamos en B, avanzamos en la línea media y cerramos en Y. Este es para úlcera sacra. Y hay una variedad que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Básicamente para mencionarlo, ¿no? En palabras simples, las úlceras sacras se pueden cubrir con colgajos en BY, con un colgajo de rotación o con un colgajo nasogenital, ¿no? De rotación y avance. Ahora las úlceras isquiáticas. Estas tienen una particularidad. Las úlceras isquiáticas son las que aparecen más frecuentemente en los pacientes que están sentados en una silla de ruedas. Son las más problemáticas, doctora, ¿no? Problemáticas tanto para el familiar como para nosotros. De todas las úlceras de presión, porque tienen una recidiva que llega hasta el 75%. Nosotros lo cerramos, hacemos un colgajo fascicutáneo, un colgajo muscular. A los 2 años está llegando el paciente otra vez por hospitalización, porque se volvió a abrir. Porque el paciente no suele estar acostado mucho tiempo, va a llegar un momento en que se cansa y quiere sentarse. Y si el paciente o el familiar del paciente no le brinda los cuidados adecuados, se va a volver a abrir. Por eso es que dice que las úlceras estéticas son las más complicadas por alta recidiva. Podemos cubrirlos con colgajos fascicutáneos o colgajos musculares. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Permítanme ustedes su lapicero y probablemente, no sé, el doctor les debe haber hablado ayer, ¿no? Chicos, hablamos de piel, ¿no? Vamos a volver